Por un chip satelital implantado en una cámara de video, las Fuerzas Armadas lograron ubicar el campamento del disidente de las FARC conocido como El Cucho, en zona rural de San Vicente del Caguán, y por eso determinaron que ese era el lugar a bombardear. CMI visitó la zona. Allí los campesinos revelaron que la mayoría de los menores de edad que cayeron en ese campamento bombardeado llegaron horas antes de que se produjera la acción militar. Era una noche tranquila sobre las sabanas del Yarí. En el campamento del Cucho, ese jueves 29 de agosto, habían sucedido dos cosas que alteraron el común de los días. Varios niños llegaron esa tarde como hacia las 5 y unas horas antes, una cámara de video, esperada con ansia por Patricia, la socia del Cucho, por fin estaba en sus manos. Patricia siempre soñó con ser periodista y eso lo sabía la inteligencia militar. Por eso, lograron interceptar la cámara que llegaría hasta el campamento del que otrora fuera miembro de la guardia del jefe de las disidencias, Gentil Duarte. En su interior fue puesto un chip con señal satelital que les revelaría a las fuerzas militares la ubicación precisa de su objetivo. Un país de guerra. Nos dimos cuenta de la rumbazón de los aviones y todo, y nos despertaron en la rumbazón de los aviones y escuchamos el bombardeo. Cerca al campamento, la tierra empezó a temblar muchos kilómetros a la redonda. El drama fue terrible porque esa noche fue espantosa para nosotros, porque eso fue como si hubiera habido un terremoto por acá en ese lugar. El cráter de la primera bomba de 250 kilos lo decía todo. Otras 10 bombas de menos capacidad cayeron sobre el Cucho, los guerrilleros y los niños que estaban en el campamento. Los helicópteros Arpía llegaron a rematar. Nadie sabe con precisión cuántos cayeron. Solo hay certezas de quienes vieron pasar a los niños esa tarde hacia el campamento. Nosotros no tenemos cifras exactas de cuántas personas y cuántos niños, sobre todo, que era lo que había más que todo allí, cuántos niños, pero nosotros creemos que habían más de 20 personas y entre ellos la mayoría eran niños. Los paramilitares, bandas El Cucho criminales que había llegan caído seguido. y con él todos los niños que habían llegado a su campamento. Esos niños, según las versiones de la gente que los miraron llegar y los miraron de entrar, ellos entraron por ahí a las 5 de la tarde y a las 11:30 los mataron en este bombardeo. Esa fue la historia de John Edison Pinzón, un niño de 15 años y sobrino de don José. Él estaba más o menos a la hora de las 5 de la tarde y le dijo a mi hermana, la mamá de él, le dijo que él se iba a donde la vecina a traer un celular que lo tenía allá. Entonces, el niño se desapareció y resulta de que le mandan las evidencias de los papeles de él, que era la tarjeta de identidad, la huellita de los pies, la huellita de las manos, la fotico cuando él tenía los 6 añitos, de que la mamá le sacó la tarjetica y nos dimos cuenta que aquí, lamentablemente, no lo habían acribillado, no lo habían matado. 2 días después del fuerte bombardeo de las fuerzas militares sobre esta parte de la vereda Aguas Claras 2, hasta este lugar llegaron campesinos de la región, habitantes de la zona, que se encontraron con esta escena dantesca. Una escena en la que, según relatan, encontraron desde partes de restos humanos, pistolas y artefactos explosivos. Don José fue uno de los primeros en llegar al lugar. Ese ataúd donde lo trajo la funeraria, estaba sellado, no lo pudimos destapar, no pudimos mirar, lo enterramos, no supimos prácticamente si era él o no era él, solamente que en los papeles decía que era él. Una historia similar vive doña Amparo. Su hijo de 24 años había decidido ingresar a las filas de las FARC. Formaba parte de los guerrilleros que andaban con alias El Cucho. 2 meses y medio después, doña Amparo no tiene la certeza de qué pasó con su hijo. Pues que está desaparecido desde el bombardeo, que no se sabe qué. Nadie da noticias, nadie sabe a ciencia cierta si sus restos fueron sacados de la escena del crimen o aún están allí bajo los escombros. En la zona aún hay partes de restos de los abatidos, como este fémur que permanece abandonado en el mismo campamento. Si salimos a algún lugar, el dron nos persigue, nos sigue. Si caminamos hasta allí, los drones nos siguen. Si por cualquier cosa tenemos miedo, no dormimos en paz, ya no podemos mandar ni los niños a la escuela. Como se suele decir, en la guerra la primera víctima es la verdad. Aquí no es la excepción.
Tras el ocultamiento por parte de las fuerzas militares de lo que había pasado durante el bombardeo, no se sabe con certeza cuántos niños murieron bajo las bombas. Para los analistas, quedan más preguntas que respuestas. ¿Cómo se están tratando las investigaciones posteriores a los actos de guerra? ¿Se guardó la cadena de custodia? ¿Son creíbles las labores de la policía con funciones judiciales? ¿La forma en que se trató esta escena fue una excepción o se está actuando así en la guerra? ¿Las víctimas tienen acceso a la justicia? ¿Estos crímenes de guerra quedarán en la impunidad? En la vereda Aguas Claras 2 de San Vicente del Caguán, con la cámara de Juan Carlos Moreno, William Parra, CMI, La Noticia.